Un gusto poder saludarlos nuevamente y darle la bienvenida a Una voz en el desierto. Hoy día quiero referirme al conflicto judío-palestino bajo el título quizá más amplio en ese sentido, conflicto árabe-israelí, por ampliar el espectro, conflicto árabe-israelí, una pelea entre hermanos. Vamos a comenzar con lo siguiente. Tengo una pregunta. ¿Qué le pasa a usted cuando observa las imágenes televisivas mayormente? Porque son las que de alguna manera se acercan en este sentido más a la realidad. ¿Qué le sucede cuando ve el cielo iluminado por cohetes que vienen hacia Israel, que de alguna manera luchan los israelitas por interceptar? ¿Y qué le sucede cuando vienen las réplicas de las Fuerzas Armadas, y en este caso la Fuerza Aérea Israelí, sobre Gaza, sobre edificios, y causando todo el desastre que nos muestra la televisión? En un primer acercamiento, ¿qué le ocurre a usted cuando ve eso? Usted lo sabe. Yo quiero un poco decir lo que a mí me pasa. La verdad es que uno siente el peso del dolor, siente la pena, siente quizás la frustración por ver las agresiones de ese calibre. Personalmente me considero una persona contraria al belicismo como práctica de lo que sea. O sea, creo que la violencia, que puede ser una expresión que algunos tienen sus razones para justificarla, la violencia no soluciona absolutamente nada. Quizás lo que puede lograr, y a través de la historia se ha mostrado, es oprimir, superar, doblegar, dominar tal vez a un adversario, pero las secuelas de dolor, de rabia y de odio, o las semillas de toda esa amargura, quedan y acompañan a los derrotados, en este caso, por el resto de sus vidas, dejando, repito, marcas indelebles, profundas, que solo un milagro puede arrancar todo ese dolor, toda esa amargura que causa los conflictos violentos. O sea, desde mi propia perspectiva y reacción, solo puedo expresar mi pena, mi dolor y tal vez frustración también, por la forma como creen que pueden resolver el conflicto. Ahora, cuando yo digo que este conflicto palestino-israelí, israelí-palestino, y ya lo extendí a árabe-israelí, es una pelea entre hermanos, quiero ir a los orígenes. Y los orígenes vienen de informaciones que le entregan a uno y a otro lado en cuanto al origen de estos pueblos, si queremos decir. Pero son, al final, surgen de un mismo origen, que es desde el patriarca Abraham, y corresponden a lo que generalmente podemos llamar razas semitas. Aquí no son dos pueblos distintos, no son dos etnias distintas, son hermanos que están en conflicto. Y usted sabe que la pelea de hermanos, si las ha tenido, son quizás de las más violentas, las más profundas y las más irreconciliables. Usted puede buscarlo en el Antiguo Testamento, el primer libro de la Biblia, en el Génesis, y se va a encontrar con los descendientes de Abraham por dos ramas, a través de Sara e Isaac, y después la formación de Israel.
Y ahí tenemos a Abraham con Agar, la mujer que estaba trabajando en la casa de ellos, de la cual nació Ismael. Y todo por sugerencia también de la propia Sara. Y la historia nos muestra que Agar e Ismael fueron desterrados, fueron sacados de la cercanía de Sara e Isaac, y con el dolor propio de un padre también, que como fue Abraham, claro, con el error de haber obedecido en este caso el consejo de su mujer, que partía también de una falta de fe, de un compromiso con las promesas de Dios, que había dicho que ella sería madre de un hijo. Cuando pasó el tiempo y todas las características físicas que ella tenía le hicieron suponer que eso no iba a ocurrir nunca, entonces le sugirió a Abraham que tomara a Agar, de la cual nació Ismael. Así es la historia. Y los palestinos en su formación, y sobre todo aquellos más radicales, de los cuales yo tengo un libro de uno de ellos, que era parte de un grupo, el grupo terrorista Hamas, y muy cercano a los jerarcas del movimiento. Él en su libro, donde cuenta cómo él llegó a conocer a Jesús y aceptar en Cristo el Mesías y el Salvador de su propia alma, él cuenta dentro de su historia biográfica en este libro cómo este relato o este episodio en la vida de Abraham es parte de la razón de por qué detestar, en este caso los palestinos, detestar a los judíos. Es por el episodio, repito, de Abraham y el destierro, la segregación de Agar con Ismael. Entonces, cuando usted los ve peleando, por favor no piense que son dos pueblos, entidades, naciones, lo que usted quiera llamarlo, completamente distintos. No, son una pelea de hermanos. Tienen el mismo origen. Ya. Dicho eso, pasamos al otro punto que quisiera referirme en esta hora, de los varios que tengo, y a circunscribirnos a la propia historia de cada país. Y cuando digo esto, quisiera invitarlo a pensar, o si usted quiere investigar, cómo se formaron los países, cómo el país donde usted está llegó a ser un país. Y a lo mejor ni siquiera lo sabe. Cuáles fueron las circunstancias exactas que desembocaron en que su país se llame como se llama y que tenga los límites que tiene, y qué circunstancias llevaron a que su país sea el país que usted habita. Si usted revisara eso en los anales históricos o incluso a través de lo que existe en internet en cuanto a la formación de los países, usted se va a dar cuenta que desgraciadamente la historia, estoy hablando de la historia de la formación de los países, está la violencia, están las guerras, están las invasiones, en la mayoría de los casos. Porque el hombre, por naturaleza, tiene esa inclinación hacia la expansión, el alcanzar mayor propiedad, el obtener mayores recursos. Y en cuanto a la tierra es lo mismo, ir extendiendo los dominios, ir trasladando en un sentido figurativo, ir trasladando las estacas, ir empujándolas. Y esa es la historia. Y así se han construido los imperios. Y también están las razones de por qué cayeron los imperios, qué los llevó finalmente a derrumbarse. Y está un poco también esa revancha, ese afán
de los sometidos de alguna manera volver a conseguir su autonomía. Y ahí usted ve el Imperio Romano, por decir algo, como se extendió y finalmente después comenzó a caer y llegar hasta la extinción. Y surgieron después ya los países propiamente dichos. Entonces, así se forman los países. Ahora, con el tiempo, con el desarrollo, con el advenimiento de alguna forma de la civilización, se van creando los mecanismos oficiales para ir otorgándole estatus de países. Y así también está en la historia. Y en líneas generales, los países se forman en base a tres elementos que comparten una misma cantidad de gente. Cuando nuestro Dios confundió las lenguas, y que está eso registrado en en Génesis capítulo 11, ahí surgieron los idiomas, las lenguas. Y las lenguas es un elemento gravitante a la hora de formar un país. Cuando una comunidad, un grupo de personas comparten una misma lengua. Después viene el otro elemento, una misma religión. Y tercero, una misma cultura, una misma adhesión a valores y principios dentro del colectivo, que después entonces hay fuerzas que se encargaron de ir aunando voluntades para llegar a formar en los países como hoy día los conocemos. Y dentro entonces de toda esta formación de un país está la adhesión al territorio. Ahí el territorio, el pedazo de tierra, los límites de un país, los límites geográficos son la identidad y son la marca que distingue a un país. El territorio, el apego al territorio. Y eso es transversal a todos los seres humanos, sin distinción. O sea, nadie puede arrogarse o nadie puede asumir la prerrogativa que tiene mayor derecho sobre el apego a la tierra que otros, porque no es así. Eso va perfectamente intrínseco a la naturaleza humana. Entonces está el territorio. Ahora, si se le quisiera en un sentido aplicar o exigir o imponer los mismos patrones a Israel, por decir algo, si se le quisiera imponer patrones de la formación de su país a Israel y obligarlos a renunciar a ellos como ellos formaron su país, prácticamente todos en el mundo entero tendrían que entregar sus tierras, el lugar donde están. Porque donde usted está ahora, eso perteneció a otra, quizá a otro pueblo, a otra raza. Continentes enteros tienen esa característica. Si hablamos del continente americano, por así decirlo, tiene ese sello. O sea, si quisiéramos imponerle a Israel medidas para que en el fondo renuncie a su forma de llegar a constituirse un Estado, tenemos que ser consecuentes y decir que entonces la mayoría, por no decir todos, tenemos que dejar, y no sé a quién entregárselo, pero todos estamos de alguna forma viviendo en un lugar que en un sentido perteneció ancestralmente a otros. Entonces,
el tema del territorio. ¿Cómo se llega a la delimitación del territorio que define a un país? Yo no sé si usted sabe cómo se formó su país, por ejemplo. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa que inspiró la formación de su país? Pero yo simplemente quiero siempre tratar de constatar hechos. En el caso de Israel, para poner un punto, ellos ven en la voluntad de Dios, yo estoy repitiendo hechos, ellos ven en la voluntad de Dios, en los planes de Dios, la razón de poseer su tierra, de tener una tierra. Desde el momento en que Dios llamó a Abraham y le dijo que deje su tierra y su parentela, que deje Ur de los Caldeos, para ir a una tierra, le dice, que yo te voy a mostrar. Y después llegamos con al tiempo de Josué, y etcétera, porque Dios le había dicho a Abraham, le había prometido un terreno. Ahora, esa es la base que inspira la formación de Israel. Quizá en el caso suyo, en el caso mío, desconozco las razones, cómo llegó mi país a ser lo que es. Desconozco las bases, desconozco las causas, las razones. Y por lo mismo no tengo ninguna adhesión o compromiso con esas causas. Pero en el caso de Israel, las causas son tan profundas que para ellos es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Yo repito, eso es un hecho. Ahí está. Dicho este punto, quiero decirles que entonces existen dos clases de problemas: los que tienen solución y los que no tienen solución. Y tengo la impresión de que este conflicto palestino-israelí no tiene solución. Porque ¿cómo le piden a Israel que renuncie a esa convicción? Repito, ellos lo han dicho muchas veces. Jerusalén como la capital de Israel no está bajo discusión. Eso significa que, dadas las condiciones, ellos van a defender su tierra, bueno, y específicamente Jerusalén, si fuera el caso, hasta la última gota de sangre. Cuestión horrorosa si llegara un día a suceder. Yo quiero simplemente repetir o referirme a hechos puntuales. Entonces, cuando nos acercamos a este conflicto, usted se va a dar cuenta muy rápidamente que la pasión domina y ahoga cualquier tipo de debate. Es muy difícil tener que abordar este tema dentro de un contexto de tranquilidad, de dominio propio, de respeto a la opinión de los otros. Hay una intransigencia absoluta según del lado en que se esté. Este conflicto desata pasiones, exacerba ánimos. Por eso que cuesta tanto también abordarlo. Y aquellos que están empeñados en poder encontrar un camino de paz se topan con voluntades enardecidas, comprometidas hasta la médula con la visión que ellos tienen del conflicto y su solución. Y eso es lo que hace, al final, que el conflicto tenga las características que tiene.
muchos quisieran separar la religión de esto. Claro, mientras en distintos países del mundo la religión es de alguna manera segregada, con claras voluntades de los políticos de poder anular la presencia religiosa, circunscribirla a los templos, encerrarla bajo 4 paredes. En el conflicto del Medio Oriente, la religión exacerba y potencia las posiciones. Y entonces está el judaísmo, el islam y el cristianismo. Y es imposible abstraerse del protagonismo de quienes quieren llamar la religión en el conflicto. Porque para el judaísmo, las bases de Israel están en el mismo Antiguo Testamento. El Islam, a partir del siglo VII de nuestra era, con su surgimiento y ya después su extensión, entonces exacerbó la posición y los ánimos de querer reconquistar lo que ellos consideran que es tierra que les pertenece. Y se han encargado de alguna manera de crear bloques, o han definido los bloques, bloques antagonistas en todo este conflicto. El Islam, el judaísmo, son parte, insisto, de la agitación de este conflicto. Genera los compromisos hasta la muerte. Y después están los cristianos. ¿Cuál es la posición de los cristianos en todo esto? Y es una cuestión complicada, definitivamente. Porque no olvidemos que la Biblia, nuestra Biblia de los cristianos, si queremos hablar así, el Antiguo Testamento es el mismo Antiguo Testamento de los judíos. De manera que es un serio aprieto tener que llegar a definiciones en cuanto a esto. Pero sí el compromiso irrenunciable que tenemos fue dado por Jesús en el conocido Sermón de la Montaña. Él dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores son los que están comprometidos con la paz. Los pacificadores son aquellos que se activan para conseguir caminos de paz. Y desde ese punto de vista no podemos inclinarnos de uno o del otro lado cuando vemos esta artillería por uno y otro lado activado ya hace varios días, día tras día, mejor dicho, noche tras noche, cobrándose víctimas diariamente. Eso jamás lo podemos apoyar. O sea, tenemos que decir con todas sus letras que ese camino conduce a ninguna parte. Como cristianos estamos en esa posición. Yo personalmente tengo que decir que es así. Y por otro lado, el Evangelio, cuando ha alcanzado a personas de, pensemos, judíos y palestinos, cuando los ha alcanzado, ha obtenido la reconciliación. Y existen testimonios, claro, están todos escondidos, de reuniones, de iglesias que aglutina tanto judíos como palestinos. Y ellos como hermanos orando por la paz de sus países. Eso también es un hecho constatable. Que al final el Evangelio también vence
por sobre estos conflictos, y nada menos que entre hermanos. Ahora, en este punto usted sabe que la neutralidad prácticamente no tiene lugar cuando hablamos de un conflicto de estas características. Y sabemos que se ha exportado el conflicto. Por ejemplo, en Alemania se han vivido estos días y se van a seguir viviendo concentraciones de palestinos que están protestando y obligando a que Alemania saque por lo menos una declaración condenando a Israel. O sea, se exporta el conflicto, palestinos en la diáspora también. Y curiosamente los judíos no hacen manifestaciones públicas, por lo menos no se ven, exigiendo lo mismo. Ahora, ¿qué pasa con Alemania? Alemania se sostiene bajo una confesión. Ellos dijeron, después del Holocausto, después de la Segunda Guerra Mundial, ellos dijeron, nosotros le prometimos al mundo, nunca más una barbarie contra los judíos y contra ninguno, pero específicamente contra los judíos. Nosotros le prometimos al mundo. Entonces, cuando quieren involucrar a Alemania o quieren arrastrar a Alemania para ir contra los judíos, se topan con este compromiso. Y por eso que ellos se manifiestan vez tras vez. Y usted lea las declaraciones. Ellos dijeron que no van a tolerar ningún brote de antisemitismo. Yo quiero simplemente tratar de que me entiendan en el sentido de estar constatando hechos para ver la profundidad y la dificultad de este conflicto. Y por otro lado, tienen la declaración de los Estados Unidos, que le dicen a Israel que ellos tienen el derecho a la autodefensa. Si usted quiere pensar en encontrar una solución bajo estas posiciones, se ve muy, pero muy difícil. El propio Abbas ha dicho que de las comunidades árabes, los países árabes, no ha recibido ninguna llamada, tampoco, de apoyo a lo que ellos están haciendo. Los Emiratos Árabes, Bahrein, Dubái, etc. Estos países que usted sabe que son tremendamente ricos y que se han encargado de construir dentro de sus fronteras infraestructuras turísticas con la intención de que vengan gente a conocerlos, a que puedan también financiar o adquirir o importar dinero, si usted quiere, por medio de la infraestructura hotelera. Y por eso no es nada difícil imaginarse que esos países que les acabo de mencionar no tienen para nada ánimo a que su infraestructura, que le ha costado tanto tiempo, tanto esfuerzo, también tanto dinero en construir, sea arrastrada a exponerse a un conflicto bélico donde les destruyan aquello que han construido. O sea, ellos también se han dado cuenta que lo que quieren es vivir en paz. Y por eso han establecido relaciones comerciales. Con Israel. Porque dentro de este contexto de paz, lo que ellos quieren es que cada nación viva tranquila. ¿Se dan cuenta? Esto es muy duro, muy difícil. Y por otro lado, ¿qué potencias están detrás? Porque quiero recordarles que jamás
no es una fuerza armada. Y eso es algo que todos lo saben y se publica diariamente. Hamás se autodefine como un grupo terrorista. En cambio, del lado de los israelíes, ellos tienen sus fuerzas armadas bajo una constitución y bajo una institución legitimada. Entonces se trata de un conflicto entre una fuerza, entre comillas, oficial con una informal. ¿De dónde obtiene Hamás? ¿Quién alimenta Hamás con esos cohetes que lanzan sobre Jerusalén o Tel Aviv? ¿De dónde los sacan? ¿De dónde los disparan? ¿Desde qué lugares? Eso es parte de los hechos. Entonces, ven lo difícil que es poder llegar a definiciones o poder llegar a conseguir caminos de paz. Pero así son los hechos, así son los hechos. Termino entonces. Como cristianos, yo personalmente, y repito, estoy distanciado de cualquier solución bélica. La violencia no es un camino para solucionar un conflicto. Quizás para suprimir, para oprimir la voluntad de los otros, en este caso. Pero la solución del conflicto como países no hay. No hay. Y como cristiano solamente puedo resaltar mi compromiso con la paz. Y todos, bueno, en un sentido todos están llamando a que terminen las hostilidades y que definitivamente se comprometan para encontrar caminos de paz. Son las llamadas que usted está escuchando de los distintos países, de la ONU específicamente, para que depongan los ánimos, depongan las armas. El presidente de Estados Unidos ha llamado al presidente de Israel, como también el señor Abbas, para lo mismo, para que depongan las hostilidades. Y otra vez las contradicciones. Nadie quiere la guerra, nadie quiere los conflictos, nadie quiere disparar armas, pero los países se empeñan en su carrera armamentista. Son nuestras contradicciones, al final. Porque detrás del conflicto tenemos que reconocer que hay industrias que están lucrando en la fabricación de armas y en la provisión de pertrechos militares. Eso nadie se puede engañar. De usted depende o de mí depende en cuanto al compromiso como cristiano, en un sentido: orar. Orar porque también el Evangelio se siga abriendo camino, tanto en el pueblo israelí como en el pueblo palestino y en el pueblo árabe. Porque al final son los únicos que han podido conseguir superar todo un pasado de odios, de rencores, de enemistad, para abrazarse como hermanos y adorar al mismo Dios. Yo con eso me alegro. Yo no puedo esconder eso, porque mi compromiso es mi alegría y en mi oración. Gracias por su tiempo. Si es su deseo, aquí abajo puede escribirme a mi mail, dejar su comentario. También, si es su deseo, acá abajo está el link que lo llevará directamente a Amazon, donde está publicado mi primer libro, y puede adquirirlo también allá. El libro se llama Maravillosamente Escondido. Les agradezco por su tiempo. Y en medio de toda esta pandemia, además, no se ha logrado apagar
o ahogar los odios y las enemistades. Solamente el Evangelio lo puede hacer. Que tenga una muy buena semana.